ciegos nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del hombre que se aproxima. Hasta ver aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Buenos días, mis queridos hermanos. Buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Pueden escuchar bien? Gracias le damos al Señor por un sábado más estar aquí reunido en su santa casa de adoración. Sábado, día santo de Jehová, día de gozo, día de alegría, día de adoración y alabanza a nuestro Creador Cristo Jesús. Dice la pluma inspirada que si el mundo entero guardase el sábado como debiera ser, no hubiese ningún ateo en el mundo entero. ¿Y saben por qué? Porque el sábado señala a Dios como nuestro Creador. Amén. Pero no solamente señala a Dios como nuestro Creador, sino también señala a Dios como nuestro Redentor. Amén. Gracias le damos al Señor por este día tan maravilloso que el Señor separó desde la creación para que nosotros, en el medio del trajín de la semana, trabajando 6 días a la semana, tengásemos un día para dedicarlo a Él y saber de que nosotros nos debemos a nuestro Padre Celestial, que fue el que nos creó, que es el que nos sustenta, el que nos da la vida y el que nos provee todo lo que nosotros necesitamos. Les extiendo a cada uno de los hermanos una cordial y calurosa bienvenida, y también a los hermanos que a través de las redes sociales siempre nos están siguiendo. Gracias le damos al Señor por su apoyo. También le damos gracias al Señor por compartir nuestros temas. Y mis queridos hermanos, si alguno de ustedes tienen, que sé que algunos tienen redes sociales, Facebook, no tengan temor de compartir los temas de Dios, porque hoy más que nunca las redes sociales es un poderoso instrumento para compartir la predicación del Evangelio. Porque ya cuando ya no tengamos acceso a esta tecnología, entonces va a ser un tiempo en que muchos que pudiendo haber compartido en estos tiempos que tenemos acceso a la tecnología estas maravillosas predicaciones, ya cuando venga el tiempo que sea restringido no vamos a poder tener chance, pero quizás alguno pueda hacer que se lamente, por no decir, debía haber compartido estas predicaciones para llegar a más personas a través de las redes sociales. Las redes sociales es un poderoso instrumento para llevar la palabra de verdad. Es un poderoso instrumento. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Amén. De hecho, quiero decirles que en esta semana, en estos 28 días, miren si es un poderoso instrumento las redes sociales, que ahora les voy a decir, en estos Facebook siempre me manda notificaciones de cómo va nuestra página de la iglesia. Y es interesante que en estos 28 últimos días, contando con el día hoy, estos 28 últimos días, nosotros hemos alcanzado a 21.980 personas a través de las publicaciones de nuestra página en Facebook. Aquí Facebook siempre en nuestra página, en la parte de las estadísticas, aquí yo lo estoy viendo y lo estoy compartiendo con ustedes hasta marzo 19. 21.980 personas, y siempre cada 28 días voy revisando y maravilloso es, hermano, que hubo un tiempo en que nuestra página llegó a más de 120.000 personas en un mes. Amén. En un mes.
Y gracias le doy al Señor por las redes sociales, que es una poderosa herramienta para poder extender el Evangelio de gracia. Y a mí siempre me están llamando personas de diferentes lugares, de diferentes países, porque hoy sábado predico aquí, pero muchas personas me ven de diferentes países. De hecho, el sábado pasado hubo una hermana de España que yo no la conozco y se conectó. A esta hora en España son como las 5 de la tarde, 5:30. Y yo no la conozco, pero a través de la predicación el sábado pasado ella se conectó y nos mandó saludos a la iglesia y todo. Gracias le damos al Señor por esta maravillosa herramienta, las redes sociales. Mis queridos hermanos, hoy tenemos un tema muy importante. Y el tema que hoy vamos a tratar, como ven el título aquí, se llama El aullar de los pastores. Y les voy a decir algo, este es un tema que hoy vamos a estudiar porque no piensen que los pastores nos vamos a librar del castigo de Dios. Y a través de esta predicación vamos a ver, mis queridos hermanos, que nosotros los pastores tenemos más condenación, vamos a recibir mayor condenación que cualquier miembro común. Aún vamos a recibir más condenación que cualquier persona en el mundo que nunca haya escuchado de Cristo Jesús. Esto es un tema que voy a compartir con ustedes. Hacía tiempo había estudiado este tema, lo he venido analizando, lo tenía preparado y quiero compartirlo con ustedes. Esto es un tema que difícilmente, y se lo voy a decir así, difícilmente ustedes nunca van a escuchar un tema de esta índole, el aullar de los pastores, y vamos a ver por qué es el aullar de los pastores. Ustedes van a ver de que difícilmente ustedes van a escuchar un tema de otro pastor hablando de lo que le van a suceder a los pastores, que no cumplan con lo que Dios pide de nosotros. Y muchas veces nosotros como que idealizamos a los pastores, idolatramos a los pastores, y muchas veces no se dan cuenta que nosotros los pastores tenemos una gran responsabilidad de la cual ninguno de ustedes quizás no sea capaz de imaginarse. Vamos a doblar nuestras rodillas, todos aquellos que puedan, a tener unas palabras de oración para comenzar con el tema. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque estamos aquí para estudiar tu palabra, Padre querido. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo, el Maestro de los Maestros, nos enseña y nos guía en toda verdad a comprender la inspiración por la cual Él inspiró a los santos hombres de la antigüedad. Queremos hoy que tú ilumines nuestras mentes y que todo lo que hablemos sea la palabra que tú pongas en mis labios, Señor. Que no sea palabra mía, sino sea palabra tuya. Me pongo delante de tu presencia, Padre, como instrumento tuyo para predicar la verdad y solamente la verdad, porque mi obligación es para contigo, Padre. Y por eso en estos momentos te pido, Señor, que un carbón encendido del altar toque mis labios, quite mi culpa, quite mi pecado y permite que tú me cubras con el manto de la justicia de Cristo y me llenes de poder y de unción ahora que voy a exponer tu palabra. Bendice a cada hermano aquí presente y a aquellos que están a través de las redes sociales. Dales también a ellos una doble porción de tu Santo Espíritu para que puedan comprender lo que hoy vamos a tratar aquí, Señor. Gracias, Padre querido, por escuchar nuestras oraciones. Gracias porque sabemos que tus santos ángeles están aquí en medio nuestro y porque tu Espíritu Santo se está moviendo con poder sobre tu pueblo, trayendo sanidad, trayendo liberación y sobre todo trayendo la verdad a nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre querido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios, vamos a ver en la palabra de Dios, vamos a abrir la palabra de Dios en Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25.
capítulo 25. Versículo 34. Jeremías 25, 34. Jeremías 25, 34. Dice la palabra de Dios: aullad, pastores, y clamad, y revolcaos en cenizas, mayorales del rebaño, porque cumplido son sus días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y dice el verso 36: voz del clamor de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus majadas, y las majadas quietas, dice mi versión, y las majadas quietas serán taladas por el furor de la ira ¿de quién? Jehová. ¿Por la ira de quién? De Dios. Por eso es que el título de mi tema se llama El aullar de los pastores, porque en el versículo 34, 25-34, Jeremías 25-34, cuando dice aullad, pastores, cuando yo vi este texto en el original hebreo, la palabra aullad significa lamentación, significa lloro. En un sentido figurativo, es una persona que se está lamentando, que está llorando, porque sabe que algo malo grande le va a suceder. Y la palabra clamad en el original hebreo dice, también da la idea de lamentación, de sufrimiento, de algo grande que va a pasar. Entonces Jeremías aquí dice que los pastores, y hablando en un sentido figurativo, él no se está refiriendo a los pastores, simples pastores de ovejas, de animales. Él se está refiriendo a los líderes del pueblo de Dios. ¿Y por qué entonces Jeremías dice, lamentense, aullad, pastores, clamen y revuélquense en cenizas, mayorales del rebaño? La palabra mayoral en el original hebreo, la palabra que se usa para mayorales significa dirigentes. Entonces dice, dirigentes del rebaño, o pudiéramos decir del pueblo, porque la palabra rebaño también en el original hebreo se refiere no a un rebaño de un sentido literal, a ovejitas, sino en un sentido figurativo representa a todos nosotros. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que Él es el buen pastor y que somos nosotros, ovejas de su prado. Entonces noten que aquí Jeremías está hablando de una profecía donde los pastores, los dirigentes del pueblo de Dios van a ser destruidos. ¿Y por qué los dirigentes van a ser destruidos? Noten que el mismo texto, verso 34, dice, porque cumplidos son vuestros días. O sea, Dios ha determinado un día en que Dios va a ponerle fin a los falsos pastores que han estado alimentando al rebaño mal, que no han estado cumpliendo con sus funciones pastorales, que se han dejado sobornar los pastores, que han entregado su libertad
han entregado su libertad para trabajar en un sistema esclavizado donde le dicen, tú tienes que hacer esto porque si tú no lo haces, tú vas fuera del ministerio. Y entonces dice, son vuestros días para que seáis degollados. Eso es una palabra fuerte. Porque en el original hebreo dice, para que haya matanza, exterminio. Es mayormente la palabra que se utiliza, para que haya exterminio. Y esparcidos y caerán como vaso precioso. Cuando nosotros leemos el capítulo 25, empezando desde el primer versículo, nos damos cuenta que la primera parte del capítulo, la primera mitad del capítulo 25 te habla de Nabucodonosor. Y te habla cómo Dios iba a enviar al pueblo de Israel, las tribus del norte, Babilonia, Nabucodonosor. ¿Con qué objetivo Dios envió a los babilonios a Jerusalén? ¿A hacer paz con ellos? ¿A jugar con ellos? ¿A hacer amistad con ellos? ¿Con qué propósito Babilonia fue a Jerusalén? ¿A destruir a Jerusalén? Porque ya Jeremías anteriormente había profetizado que el pueblo de Dios iba a estar 70 años cautivos en Babilonia. Y cuando vamos a la palabra de Dios, Nabucodonosor destruyó Jerusalén, dejó un pequeñito remanente, pero destruyó Jerusalén. Y muchos de los cautivos que fueron a Babilonia, entre esos cautivos fue Daniel y sus 3 amigos. Pero ya Dios lo había profetizado por boca del profeta Jeremías. Y Jeremías estaba haciendo un llamado al pueblo. Jeremías estaba haciendo un llamado al pueblo porque el pueblo estaba en una completa apostasía. Los líderes religiosos habían llevado al pueblo a una apostasía tan espantosa que ellos se habían rebelado contra Dios. Pero vez tras vez Jeremías vino con mensajes. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Pero el pueblo no quería escuchar a Jeremías. De hecho, hubo momentos en que conspiraron contra Jeremías para matar a Jeremías. Para acallar esa voz reprensora que los estaba reprendiendo a ellos por su mala conducta, pero que esa voz reprensora para ellos era tan fastidiosa, era tan molesta, que dijeron, la única manera de poder acallar la voz de Dios y que no nos sigan condenando es matando a Jeremías. Ellos conspiraron para quitarle la vida a Jeremías. Y eso no es de sorpresa porque el mismo Jesucristo en Lucas capítulo 13, versículo 34, hubo un momento en que Jesucristo dijo, Lucas capítulo 13, versículo 34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Quiénes eran los que estaban matando a los profetas? Siria, Sidón, Egipto, Moab, Edom. ¿Quiénes eran los que estaban matando a los profetas de Dios, a los hombres de Dios? El mismo pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios no podía matar al profeta si primero los dirigentes del pueblo no daban la orden, los sacerdotes. ¿Quiénes fueron los que conspiraron para matar a Jesús? ¿El pueblo? No, los sacerdotes. Y los sacerdotes después incitaron al pueblo para que dijeran en el patio de Pilato, crucifíquenle. Pero fueron los sacerdotes, los dirigentes del pueblo de Dios, los que dieron muerte a Jesús. Miren lo que dice el versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos?
debajo de sus alas y no quisiste. ¿Cuántas veces Dios quiso unir al pueblo? ¿Cuántas veces Dios quiso de que el pueblo se arrepintiera y se volviera a Él? De que dejaran a un lado sus malos pensamientos. Y el mismo Jesús dice, no quisisteis. En un sentido figurativo, esa gallina representa a Dios, no porque Dios sea femenino, pero en un sentido figurativo, Jesús toma la gallina, porque ustedes saben que ¿qué hace la mamá gallina? ¿Dónde pone a sus polluelitos? Debajo de las alas. Entonces Jesús está diciendo, ¿cuántas veces Dios no quiso atraerte hacia Él para que tú estés bajo las alas de Dios? Y no quieren ir a Dios, no quieren aceptar a Dios. Y por causa de esa rebeldía, entonces ahora Jesús, la sentencia que da sobre Jerusalén dice, he aquí, versículo 35 dice, vuestra casa os es dejada desierta. Hermanos, en ese momento cuando Jesús dijo, vuestra casa os es dejada desierta, significa que ya Dios se había desentendido completamente con el pueblo de Israel. Que ya el pueblo de Israel no iba a ser el pueblo más favorito de Dios. Cuando nosotros vamos a Jeremías capítulo 25, ya a partir del versículo 14, miren lo que dice el Señor. Jeremías 25:15 dice, aquí está en la pantalla, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, hablando a Jeremías, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. ¿En qué otro lugar de la Biblia nosotros hemos visto esta expresión, la copa del vino del furor? En Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis nosotros hemos visto, miren, el siguiente texto, Apocalipsis 14:9. Hablando del mensaje del tercer ángel, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de ¿quién? De Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de ¿qué? De su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces cuando Dios le dice a Jeremías, toma de mi mano la copa del vino de este furor, note que en Apocalipsis se menciona la copa de la ira de Dios, del vino, del furor de Dios, la ira de Dios. Ahora, mis queridos hermanos, la pregunta es, ¿cuándo es que las naciones, incluyendo el pueblo de Dios, incluyendo la iglesia adventista, porque la iglesia adventista no se va a librar, y lo vamos a ver ahora aquí en un momento, en qué momento las naciones, incluyendo el pueblo de Dios, el pueblo adventista, va a beber la copa de la ira de Dios? ¿En qué momento, en qué parte de la profecía, en qué momento? Las plagas. ¿Y cuándo se derraman esas plagas? Después del cierre de gracia. Después del cierre de la gracia, cuando termine la proclamación del mensaje del tercer ángel y el pueblo de Dios haya sido sellado, se cierra la gracia, se sueltan los cuatro vientos que los cuatro ángeles tienen aguantados según Apocalipsis 7 del 1 al 4, porque recordemos que los vientos
no pueden soltarse hasta que el pueblo de Dios sea sellado. Pero una vez que el pueblo de Dios sea sellado, ya se terminó la proclamación del mensaje del tercer ángel. Y noten que bajo el mensaje del tercer ángel es que las personas beben la copa de la ira de Dios, pero ya después que se termine la proclamación del mensaje del tercer ángel, ya después que Cristo deje de interceder en el santuario celestial. Es cuando las naciones van a beber, incluyendo la iglesia, la copa de la ira de Dios. Vamos a seguir leyendo Jeremías porque a partir del versículo 15 en adelante de Jeremías 25, hermano, esto es una profecía que es para el tiempo del fin. Y por eso es que estamos haciendo un paralelismo de que lo mismo que Jeremías habla en el versículo 15 de la copa de la ira de Dios, es lo mismo que habla Juan en el capítulo 14 de Apocalipsis en el mensaje del tercer ángel. Hay una condenación para todos aquellos que adoren a la bestia o a su imagen o reciban la marca de la bestia en su frente o en su mano. Miren lo que dice Jeremías 25 ahora, para el versículo 29. Dice: porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre. ¿Cuál es la ciudad que era invocado el nombre de Dios? Jerusalén. Y si lo llevamos a la actualidad, ¿quién es la Jerusalén hoy? La iglesia adventista. La iglesia adventista. ¿Por qué? Porque es el pueblo verdadero de Dios que se le ha concedido mayor luz, más que cualquier denominación cristiana en esta tierra. Dice, porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, ¿qué va a pasar? Yo comienzo Hacer mal. a hacer ¿qué? Mal. El mal. ¿Y por qué Dios comienza el mal por su iglesia amada? Por la apostasía. ¿Eh? Porque es la que más luz tiene. Sí, es verdad. Pero la pregunta es, ¿qué ha hecho la iglesia con esa luz? Porque Dios no castiga a nadie que ande en obediencia. Significa que el mal que comienza por donde se invoca su nombre, por su pueblo, que es la primera que va a beber la copa de la ira, significa que el pueblo de Dios espiritualmente no está bien. Y es por eso que Dios comienza el mal por su pueblo. Dice, yo comienzo a hacer el mal. Y ahora hace una pregunta y dice, y ustedes serán al suelto, como queriendo decir, ¿ustedes creen que ustedes, siendo el pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia que dice que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿ustedes creen que ustedes se van a librar? Eso es lo que es en pocas palabras lo que dice esta pregunta. ¿Y ustedes serán al suelto? No. Porque recordemos que en la carta del apóstol Pedro, creo que es segunda de Pedro, déjenme buscarla aquí, creo que es segunda de Pedro, creo que es segunda de Pedro o primera de Pedro, vamos a buscarlo aquí. Perdón, primera de Pedro 4:17. Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa. Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio investigador que comenzó desde 1844. ¿Quiénes son los que están siendo juzgados en ese juicio? ¿Los impíos? ¿Quién? Los creyentes. El pueblo de Dios. Y si el juicio comienza
por el pueblo de Dios cuando se termine el juicio. ¿Por dónde debe de comenzar la sentencia? Por los que han sido juzgados. Por eso es que Pedro dice aquí, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y ahora aquí Jeremías está diciendo, porque aquí que a la ciudad a la cual he invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. Y dice, ¿y vosotros seréis absueltos? Dice, no seréis absueltos. ¿No seréis qué? Deben decírselo como decimos nosotros los cubanos. Mejor dicho, ustedes no se van a escapar al juicio de Dios. No se van a escapar. Y hay pastores que están dando esa falsa esperanza, que predican desde el púlpito. Esta es la iglesia amada de Dios, es la niña de los ojos de Dios. Como que aquí no va a pasar nada. No, aquí sí va a pasar. Muchísimos pastores predican dándole falsa seguridad al pueblo de Dios, a la iglesia adventista. Aquí no va a pasar nada. Esta es la niña de los ojos de Dios. Dios va a llegar esta iglesia a puerto seguro. No, Dios va a llevar a puerto seguro a sus fieles. Pero no todo el mundo va a llegar a puerto seguro. Dice, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová. Pero ahora, la pregunta es, miren, porque dice, porque aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer el mal. Y sí, es verdad. Es por el pueblo de Dios que comienza la destrucción. Porque no todos los que están dentro del pueblo de Dios son santos y obedecen a la palabra de Dios. Y esto mismo lo podemos comparar. Ahora, si nosotros buscamos Ezequiel capítulo 9, vamos a hacer una comparación. Porque Jeremías dice, Dios dice, yo traigo este mal sobre mi pueblo. Sin embargo, Ezequiel 9, que siempre he dicho que Ezequiel 9 es el capítulo prohibido que los pastores no quieren predicar, porque cuando usted hace un análisis de Ezequiel 9 es la continuación. Recordemos que cuando la Biblia cuando se escribió el Antiguo Testamento, no existían ni capítulos ni versículos. Ezequiel 9 es una continuación del capítulo 8 de Ezequiel. En el capítulo 8 de Ezequiel, Dios toma a Ezequiel y le dice, te voy a llevar ahora para que vean, le dice Ezequiel, para que tú veas las abominaciones que hace mi pueblo, y lo lleva en visión. Y si usted en casa, cuando lee el capítulo 8, Dios le muestra a Ezequiel todas las abominaciones que se cometen en Jerusalén. Hay algo muy curioso que habla el capítulo 8 de Ezequiel, que una de las abominaciones que Ezequiel ve, él ve de que hay, vamos a buscar Ezequiel 8, vamos a buscar Ezequiel 8. Noten que cada vez que Dios lleva a Ezequiel en visión, ve más abominaciones. Y noten que hay una parte, por ejemplo, en el versículo 14, donde dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Y nosotros, cuando en una de las predicaciones que yo hablé acerca de la Navidad, la celebración de la Navidad precisamente es celebración a Tamuz.
Y es interesante que cuando usted lee todo el capítulo, usted va a ver de que esa visión del capítulo 8 son abominaciones que se cometen en el santuario de Dios. Abominaciones. Hay un texto que estaba buscando aquí, donde en una de las abominaciones, miren, el versículo 16, miren lo que dice el versículo 16 de Ezequiel 8, dice, y me metió en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. O sea, noten que el versículo 16 del capítulo 8, vemos ahí personas adorando ¿a quién? Estaban adorando al sol. Le estaban dando la espalda a Dios para adorar ¿qué? Al sol. Pregunto, ¿se volverá eso a repetir de nuevo? Sí. Claro que sí, porque hace tiempo más atrás vimos en una de las predicaciones aquí cómo la pluma inspirada dijo que ministros desde el púlpito instarán al pueblo a guardar el domingo como día de reposo. ¿A guardar qué? El domingo como día de reposo. Domingo en inglés, ¿cuál es la palabra en inglés? ¿Y qué significa Sunday? Día del sol. ¿Y qué estaban adorando estos ancianos ahí en Ezequiel 8, en el versículo 16? Dice que estaban adorando al sol. Y como estaban adorando al sol, recordemos que cuando Dios le dio los planos a Moisés de la construcción del santuario, ¿por dónde era la entrada del santuario? Por el este. ¿Y por qué era por el este? Porque era de espalda al sol. Para que no se confundieran, porque si Dios hubiese hecho la entrada por el oeste, al arrodillarse, las personas confundidas estarían pensando de que los israelitas estaban inclinándose al sol. Y Dios dijo, no, la entrada del santuario va a ser por el este, de espalda al sol. Y cuando ellos se arrodillen, se van a arrodillar, ¿qué cosa? De espalda al sol. Se van a arrodillar hacia el santuario. Pero ahora aquí Ezequiel 8:16 dice que va a haber una adoración al sol. O sea, en pocas palabras, si nos llevamos hasta nuestros días, vamos a ver de que el pueblo de Dios, la iglesia adventista, va a aceptar las leyes dominicales y va a haber una adoración al sol. Y de hecho, he escuchado teólogos, disertaciones que ya están poniendo en tela de juicio diciendo de que la marca de la bestia no es el domingo. Ellos están diciendo que la marca de la bestia es una actitud, no es un día, pero la mensajera del Señor dice que la marca de la bestia es el domingo, la adoración dominical. Y nosotros aquí, en predicaciones anteriores, hemos visto cómo, mis queridos hermanos, el asunto de las leyes dominicales y de cerrar los negocios en domingo y el descanso dominical en este país, hoy más que nunca, está activo. El movimiento a favor del cierre de los domingos está activo. Para que el domingo sea el día del Señor. Amén. Para que esta grandiosa nación, los Estados Unidos, se vuelva a Dios. ¿Cómo? A través de la adoración del domingo. Entonces el capítulo 8 de Ezequiel, Dios le enseña a Ezequiel
las abominaciones que se están cometiendo dentro del pueblo. Entonces el capítulo 9 es la continuación del capítulo 8, pero ahora Dios le dice a Ezequiel lo que él va a hacer a su pueblo por cometer todas esas abominaciones. Y entonces ahora, recordemos que cuando el tema que yo di, que está ahí en el canal de YouTube, que se llama Comenzar por mi santuario, recordemos que tanto con la palabra de Dios y el espíritu de profecía demostré que la visión de Ezequiel 9 del sellamiento y la matanza fue la misma que se le mostró a Juan en el capítulo 7 del Apocalipsis, el sellamiento de los 144,000. Ambos capítulos, el capítulo 9 de Ezequiel y el capítulo 7 de Apocalipsis, es el mismo evento. Y eso la hermana White lo dice en el libro Testimonio para los Ministros, y nosotros pusimos las citas aquí. Noten que ahora en Ezequiel 9:4 dice, el Señor le dijo, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. O sea, hay una señal que se le va a poner a los hijos fieles de Dios. Pero noten que el Señor dice que esa señal que se les va a poner en la frente es aquellos que gimen y que claman por causa de las abominaciones que hay en Jerusalén. Y en pocas palabras, aquí lo que está queriendo decir es que dentro de la iglesia adventista hay abominación. Y que hay personas sinceras que están gimiendo, que están clamando y que están denunciando esas abominaciones. Y que a esas personas que están gimiendo y clamando son las que se van a poner la señal en la frente. Ahora, cuando usted va a Apocalipsis capítulo 7, versículo del 1 al 4, el ángel con el sello, ¿dónde se lo pone a los 144,000? En la frente. En la frente. Se dan cuenta que Ezequiel 9 y Apocalipsis 7 es el mismo evento del sellamiento. Y miren lo que sigue diciendo. Pero a los otros, o sea, los que no están sellados, los que no reciban el sello de Dios, dijo, pero a los otros dijo, y yo lo oí. O sea, Ezequiel dijo, yo lo oí. ¿Y por qué lo oyó? Porque ahora Dios le habla a los verdugos que se mencionan en Ezequiel 9, que tienen los instrumentos para destruir. Dice, pasa por la ciudad en pos de él y herid. En el original hebreo la palabra no es herir, es matar, exterminar, destruye. Dice, no tenga piedad vuestro ojo ni perdonen. Y sigue diciendo, matad ¿a quién? A viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio. Y más adelante vamos a ver una predicación que el título se llama Hijos rebeldes de remanente, donde la mensajera del Señor dice, hablando del ángel destructor, porque Ezequiel 9, ella no lo aplica para las iglesias protestantes. Las iglesias protestantes que reciban la marca de la bestia en su frente y en sus manos y que hagan coalición, o sea, estén unidas al papado, van a ser destruidos. Pero Ezequiel 9, cuando usted mira las citas de la hermana White, Ezequiel 9, ella lo aplica a la iglesia adventista, la destrucción de la iglesia adventista de todos los infieles. Y en esta destrucción hay viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio. Y en esa predicación que estoy preparando, que se llama Hijos rebeldes de remanente, ahí la mensajera del Señor me encontré con una cita fuerte donde dice que el ángel destructor, cuando pase por la iglesia adventista, dice que muchos padres van a ver a sus hijos ser destruidos delante de ellos por no haber criado a sus hijos en el temor de Dios.
Y dice, pero no toquéis a ninguno sobre quien esté la señal. En el tiempo del fin, cuando los 144,000 sean sellados, ninguna plaga, ningún mal nos va a tocar a nosotros. Porque el sello de Dios es protección. Por eso es que en el libro del Salmo dice, caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Porque el sello, los sellados están protegidos. Y nada nos va a tocar a nosotros, ninguna plaga, nada. Sigue diciendo, comenzaréis por dónde. ¿Por dónde comienza la destrucción? Por la casa. ¿Y qué dijo Jeremías 25, el versículo 29, que dice, porque he aquí a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer el mal. Y ahora Ezequiel confirma lo mismo que dijo Jeremías. O sea, Ezequiel confirma lo mismo que dijo Jeremías. ¿Por dónde comienza la destrucción? Por la casa de ¿Comenzaréis por dónde? por mis santuarios. La pregunta es, ¿quiénes ministraban en el santuario? Los sacerdotes. Los sacerdotes ministraban en el santuario. ¿Los sacerdotes quiénes eran? Los líderes espirituales. Ahora la pregunta es, ¿por qué la destrucción comienza por los sacerdotes y no comienza, por ejemplo, por el miembro común de la iglesia? Porque mis queridos hermanos, cuando usted lee la palabra de Dios de punta a cabo, todas las veces que el pueblo de Dios estuvo en apostasía, eran los dirigentes del pueblo, los líderes religiosos, los que llevaban al pueblo a la apostasía. Por eso es que dice, comiencen ¿por dónde? Con mi santuario. Comenzaron pues, y entonces dice, comenzaron pues con los ancianos. Los ancianos eran parte de los líderes del pueblo. No eran sacerdotes, pero formaban parte del liderazgo del pueblo. ¿Se dan cuenta ahora por qué Jeremías 25:34 dice, aullad pastores? Porque vuelvo y repito, hermano, Dios no destruye al obediente, Dios destruye al que desobedece su palabra. Y entonces dice, pues comenzaron pues con los ancianos que estaban Delante del templo. delante del templo. ¿Que estaban cómo? Delante del templo. Entonces, volviendo ahora, estamos haciendo un paralelismo para que entiendan Jeremías 25, a partir de la mitad del capítulo que estamos analizando. Ahora, Jeremías 25:31, Jeremías hablando de esa copa que se le va a dar del vino del furor a las naciones, dice, llegará el estruendo. ¿Hasta dónde? Hasta el fin de la tierra. ¿Cuándo ocurrirá eso? Final de la gracia. Cuando se cierre la gracia. Todo esto está reservado para el futuro, lo que estamos leyendo en Jeremías. Porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Seguimos leyendo. Dice el versículo 32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí que el mal irá ¿cómo? De nación en nación. ¿Y grande qué? Se levantará ¿de dónde? De los fines de la tierra. Y sigue diciendo el siguiente versículo, el versículo 33. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, hablando del tiempo del fin. ¿Dónde? ¿Cómo? Desde un extremo de la tierra ¿hasta dónde? Hasta el otro. ¿Saben lo que significa esa expresión? Que todo lo que Dios va a destruir después que se cierre la gracia, todos los muertos van a yacer sobre la faz de la tierra.
Por eso es que dice, no se endecharán ni se recogerán. Ni serán enterrados. Ni serán enterrados. ¿Sabes por qué? Porque si el pueblo de Dios se salva y los impíos son muertos, ¿qué impío va a quedar vivo para enterrar? Ninguno. Por eso es que no se van a endechar y por eso es que no se van a recoger. Endechar es, pudiéramos decir que la palabra endechar es como... Sí, estar de luto es como lo que hoy se hace en una funeraria, como es velar al muerto. Velar al muerto y eso. Eso es lo que es endechar. Ni se recogerán ni serán enterrados. Dice que como estiércol quedarán como sobre la faz de la tierra. Y es por eso que en medio de toda esta tempestad, de toda esta destrucción, por eso es que ahora Jeremías, después de toda esta destrucción, dice: aullad pastores y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días, para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y entonces, cuando dice en el versículo 36, voz del clamor de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus majadas. La palabra majada significa rebaño. ¿Se acuerdan ustedes que habían predicadores que decían de que había una cita de la mensajera del Señor que decía de que iglesias enteras con sus pastores se perderán? Y hay pastores que hoy por hoy dicen de que no, de que esa cita no existe. Pero cuando tú vas al versículo 36 aquí de Jeremías 25, cuando dice, porque Jehová asoló sus majadas, asoló su rebaño, aquí está queriendo decir de que Dios va a destruir a las iglesias que no andaron a la luz de la verdad. Y en la palabra de Dios, como hay un texto que dice en Oseas, tal es el sacerdote, así es el pueblo, y habíamos hablado que los mayores culpables en la Biblia de que el pueblo de Israel constantemente caer en apostasía era por causa de los dirigentes y de los sacerdotes. Y que es por eso que cuando vimos ahora en Ezequiel, a partir del versículo 5, Ezequiel 9, versículo 5, donde dice de que Dios va a comenzar su matanza por su santuario, y en el santuario estaban los líderes, los sacerdotes, y también sigue diciendo, y comenzaron por los ancianos que están delante del templo, que también son líderes. Es porque los líderes, los pastores, somos responsables del alimento que le damos a la iglesia. Somos responsables porque nosotros los pastores tenemos que velar por ustedes, por el bienestar físico, espiritual y emocional del miembro de iglesia. Y si un pastor no está conectado con Cristo Jesús, y si un pastor no está caminando en la luz de la verdad, ni practicando la verdad, y no es guiado por el Espíritu Santo, hermano, tenga por seguridad que ese pastor está guiando a la iglesia en los pasos de la oscuridad y la destrucción. Y para usted saber si ese pastor está alimentando bien a las ovejas y está presentando la palabra de Dios tal y como es, usted tiene que tener un conocimiento de la verdad, porque usted no sabe si lo que su pastor está diciendo aquí es verdad o es mentira. Por eso es que cuán importante, mis queridos hermanos, de que nosotros estudiemos la palabra de Dios, que no esperemos por el pastor a que el pastor nos explique la palabra. No, yo debo de estudiar la palabra para saber si lo que el pastor está predicando es la verdad. Ustedes miraron, algunos de ustedes miraron lo que yo puse en el chat de la iglesia hoy en WhatsApp.
Bueno, después a los que no están en el chat de la iglesia yo se los voy a mandar. La lección de escuela sabática de la conferencia general que se titula en este trimestre El amor y la justicia de Dios. En la parte del lunes del 3 de marzo, que se llama, se los voy a decir ahora, se llama El dragón. Se llama El dragón de Apocalipsis. Ahí le tiré ahí está el screenshot. Es interesante que en ese screenshot que yo tiré en la parte del lunes, ahí se habla del dragón de Apocalipsis 13. El dragón que sale del mar, con cara de león, cuerpo de leopardo, patas de oso. ¿Quién es? El papado. ¿No es así? Bueno, en la lección del lunes no te dicen quién es. Te lo dejan a tu imaginación para que tú inventes o para que tú busques a ver quién es. Solamente mencionan un poder político religioso. ¿Pero quién es? ¿Quién es? No te dicen quién es. Y otra cosa que me llamó la atención es que la lección en el capítulo 13, ustedes saben que se mencionan los 42 meses. 42 meses en días, ¿cuántos son? 1260 días. Y si nosotros aplicamos el principio de día por año, ¿cuántos serían? 1260 años, ¿no es así? ¿Cuándo se cumplió eso? Desde el 538 hasta 1798. ¿No es así? O sea, están hablando de este poder. Bueno, después en casa revísenlo ahí, que ahí la lección da a entender que los 42 meses son 1260 días, que nosotros en profecía siempre hemos interpretado día por año, te los ponen en el futuro. O sea, queriendo decir que este poder político religioso en el futuro va a gobernar por 1260 días. Y están usando el futurismo también. Exactamente. No, Sin embargo, dice la mensajera del Señor que todos los periodos proféticos de la Biblia, ¿hasta dónde llegaron? 1844, que después de 1844 no va a haber ningún mensaje basado en el tiempo. Entonces, la lección del día 3 de marzo habla de que este poder político religioso, que no mencionan quién es, va a gobernar en el futuro, va a tener un corto gobierno de 1260 días. Esa interpretación es jesuita. Y esa interpretación, el que la creó fue el padre católico jesuita teólogo Francisco Rivera, en el 1570 creo, para poder contrarrestar la reforma, porque Martín Lutero en las profecías de Apocalipsis él veía de que el anticristo era el papa, era el sistema papal. Entonces Francisco de Rivera, para desviar esa interpretación, creó la escuela de interpretación futurista. Y entonces él todas las profecías de 1260, entonces él te las pone para el futuro. Él te dice que eso no se ha cumplido, que eso se cumplirá en el futuro. Y precisamente me llama la atención que los 22 millones de adventistas que pertenecen a la conferencia general estudiaron esa lección. Yo estas lecciones se las mandé a varios hermanos de la conferencia general que los conozco y me dijeron: ay pastor, muchas gracias por haberme dicho esto, porque no me había fijado en ese detalle. El enemigo lo está poco a poco. El enemigo está poco a poco introduciendo mentiras, falsas enseñanzas. Esa interpretación futurista es que, y pueden buscarlo en Wikipedia, pongan jesuita católico Francisco de Rivera y ahí va a salir la historia completa de él y los aportes que él dio para poder defender al catolicismo de la reforma, creando una contrarreforma, creando una interpretación diferente para que las personas no vieran al papado como el anticristo. Y entonces la pregunta que me viene a la mente es: ¿y cuántos maestros de escuela sabática en sábado alrededor del mundo aclararon este error?
No sé. La pregunta es, ¿esto es un error que se le fue así pudiéramos decir que al autor del folleto se le fue así y no se dio cuenta? No, si la iglesia adventista siempre para interpretar profecía, y que fue el único método que la hermana White aprobó, es el método historicista. Y ese fue el método que la hermana White siempre apoyó. El método historicista es el método correcto para interpretar profecías, no el método futurista. ¿Te das cuenta por qué sobre los pastores descansa una responsabilidad grande? Porque el pastor o el maestro que el sábado 3 de marzo no aclaró eso, ya tenlo por seguro que la iglesia adventista de la conferencia general hoy por hoy cree que el anticristo, que no se sabe quién es porque no lo dice la lección, y revisen por favor su chat cuando llegue a su casa de WhatsApp de la iglesia, revísenlo, no se sabe quién es, y bueno, va a gobernar 3 años y medio. Miren esta maravillosa cita de la hermana White, Testimonio para los Ministros, página 109, párrafo 2. Los judíos perecieron como nación, ¿por qué? ¿Porque fueron qué? Apartados de la verdad de la Biblia. ¿Y quiénes fueron los que la apartaron de la verdad de la Biblia? Los gobernantes, sacerdotes y ancianos. Los judíos perecieron como nación porque fueron apartados de la verdad de la Biblia por sus gobernantes, sacerdotes, ¿y quién? Ancianos. Y ancianos. Si hubieran hecho caso a Jesús e investigado las Escrituras por sí mismos, no habrían perecido. ¿Se dan cuenta ahora por qué Jeremías 25:34 dice, aullad pastores? ¿Se dan cuenta la gran condenación que viene a los pastores? Y hoy más que nunca nosotros, mis queridos hermanos, necesitamos estar iluminados por el Espíritu Santo. Necesitamos estar guiados por el Espíritu Santo. ¿Saben por qué necesitamos estar guiados por el Espíritu Santo? Hoy más que nunca que estamos en la recta final, a un paso de la eternidad. ¿Saben por qué? Se los voy a mostrar ahora con esta otra cita. Dones espirituales, tomo 2, página 277, dice, se me ha mostrado que Satanás no ha sido, ¿cómo? Estúpido y descuidado durante todos estos años desde su caída, sino que ha estado aprendiendo. ¿Qué es lo que ha estado haciendo Satanás? Aprendiendo ¿de qué? De la mente humana. Se ha vuelto más astuto, sus planes son más profundos y están más cubiertos, ¿cómo? Con un manto de impiedad. ¿Cómo? Con un manto religioso para ocultar su deformidad. Ahora miren esto, el poder de Satanás ahora para tentar y engañar es 10 veces mayor de lo que era en los días de los apóstoles. ¿Cómo es el poder ahora de Satanás para engañar? 10 veces ¿cómo? Mayor que en los días de ¿quién? De los apóstoles. Su poder ha aumentado. ¿Su poder qué cosa? Aumentado. Ahora, ¿ese poder se va a quedar ahí? No. Aumentará. ¿Qué dice? Y aumentará. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea quitado. O sea, el poder de Satanás, que es 10 veces mayor para engañar hoy en día, y que hoy sus planes están cubiertos bajo un manto religioso para ocultar sus engaños, dice que su poder es 10 veces mayor de lo que era en los días de los apóstoles para engañar. Y ese poder ha aumentado y aumentará hasta que sea quitado. Entonces, hoy más que nunca, mis queridos hermanos, nosotros debemos de andar, ¿cómo? Guiados por el Espíritu Santo en la verdad. Porque Satanás, él apunta a los ministros, a los pastores que ocupan puestos de responsabilidad. ¿Saben por qué?
Porque un pastor en puesto de responsabilidad puede atar y manipular las conciencias de sus semejantes. Y ahora les voy a decir esto y se lo voy a decir de todo corazón. Miren, cuando yo estudié teología en Cuba, yo siempre dije que cuando yo terminara de estudiar mis 4 años, yo iba a colgar mi título en la pared. Esa era mi resolución. Colgar mi título en la pared de mi casa y no trabajar como pastor. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando tú vas a la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿usted ve ahí alguna organización jerárquica? No. ¿Y por qué? Nunca se ha hecho esa pregunta. Ahora, déjenme hacerle esta pregunta. ¿Ustedes creen que los apóstoles eran tan ignorantes y tan brutos de que ellos no sabían cómo hacer una organización jerárquica? Claro que ellos lo sabían, podían hacerlo. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque cuando usted crea una organización jerárquica, en cada puesto y en cada nivel que usted ponga a una persona a controlar a una iglesia o a una región, esa persona en ese puesto se vuelve un Dios. Y en posición de autoridad manipula, controla. Y tristemente, mis queridos hermanos, yo cuando estaba estudiando teología, yo dije, cuando yo salga, que a mí me ofrezcan trabajo, que me digan, dale ya directo a una iglesia, voy a decir, no, no quiero iglesia. Porque yo no quería ser manipulado y controlado, porque los pastores que trabajan para una organización y se les paga por su servicio, todos son manipulados, todos son controlados a hacer y a decir lo que diga la persona que te está empleando a ti. Es más, un pastor que trabaja para una organización que le paguen y que hay niveles de organizaciones, ya usted no tiene libertad. Tiene libertad de pensamiento, de pensar lo que usted quiera, pero usted no tiene libertad de expresión. No tiene la libertad de querer hacer muchas cosas que queriéndolas hacer para el progreso de la iglesia no las puede hacer porque tiene un jefe que lo está controlando a usted. Cuando usted es pastor, que a usted lo contratan, usted, y eso lo que le estoy diciendo, se lo estoy diciendo porque en el seminario nos lo enseñaron. Cuando usted entra a estudiar teología para ser pastor, lo primero que le dicen a usted es que usted no puede hablar mal de ningún pastor. Así usted ve al pastor haciendo lo que esté haciendo y diciendo las barbaridades más heréticas que usted nunca jamás haya escuchado, usted no puede criticarlo. Usted tiene que mirar. Usted no puede criticar a sus líderes. Aunque lo estén haciendo mal y aunque usted no esté de acuerdo con ellos, usted no los puede criticar. ¿Se dan cuenta por qué yo quería colgar mi título en la pared de mi casa? Eso te lo enseñan cuando usted va a un seminario a estudiar. Noten que en las redes sociales ustedes ven a cantidad de pastores hablando las herejías y estupideces más grandes que usted puede escuchar, y cuando en las redes sociales usted ha visto algún pastor hablando y rebatiendo a ese pastor. Nunca, ni jamás lo va a ver. Porque un pastor que entra a trabajar al ministerio, o sea, y estoy hablando en este caso de la conferencia general, porque nosotros la iglesia adventista del séptimo día libre somos iglesias de sostén propio alrededor del mundo, y nuestro sistema de gobierno es congregacionalista, donde es la iglesia en pleno la que toma las decisiones. Noten que cuando usted va a trabajar al ministerio, mis queridos hermanos, usted no puede hablar mal de ningún pastor.
Otra cosa. Usted tampoco puede cuestionar lo que ese pastor esté haciendo en posición de liderazgo, aunque esté mal. En estos días más atrás, mis queridos hermanos, en estos días más atrás, no sé cuántos de ustedes han oído la controversia del pastor Ron Kelly y Conrad Vine en las redes sociales, que eso ha sido ahora el trending en las redes sociales por donde quiera. Dos pastores de la conferencia de Michigan fueron despedidos porque fueron pastores que cuestionaron las decisiones que la Asociación General tomó cuando vino la pandemia, que miembros de la iglesia estaban pidiendo cartas para presentarlas en su centro de trabajo para no ser vacunados y ser exentos de vacuna. La Asociación General prohibió de que ningún pastor diera carta. ¿Sabe cuántos miembros perdieron sus trabajos? Porque además les voy a decir esto y se los voy a decir y se los digo con la autoridad que mi Padre Celestial me da. Un pastor, escuchen bien, un pastor, o sea, como ovejas, los pastores se interesan por usted hasta que su líder, que lo controla a él, le diga hasta aquí. Y eso se vio cuando vino lo de las vacunas, el problema de la COVID. Miren cómo los pastores se les prohibió dar carta a sus miembros. A mí hubo miembros de la conferencia, de la otra conferencia, que a mí me llamaron para que yo pudiera darles cartas, para que yo pudiera ayudarlos, para no perder sus trabajos. Y aunque los pastores no estaban de acuerdo con la decisión de la conferencia general, pero tenían que hacerlo porque si no lo hacían, los votaban. Te das cuenta cómo va a haber momentos, mis queridos hermanos, y quiero que te des cuenta que hay momentos en que usted al pastor, usted no le interesa. ¿Qué pasó con esos hermanitos que perdieron el trabajo? Que perdieron sus casas que estaban pagando. ¿Usted cree que después el pastor salió a visitarlos? Ay, hermano, perdóname por no darte la carta, pero es que mire, vino desde la asociación. Cuando vino la COVID, muchísimos miembros que me llamaron, que hablaron conmigo para que yo les diera carta, se dieron cuenta de que la conferencia general los traicionó. En un momento de crisis, que la conferencia general tenía que haber ayudado a esos hermanos, los traicionó. Pero cuando vino la COVID, la Iglesia Adventista Libre a nivel mundial, la Asociación Internacional, el comité dijo, todos los hermanos que necesiten carta, les vamos a dar carta. Porque la Iglesia Adventista Libre sí cuida de sus miembros. Aún así, del Departamento de Salud de la Asociación Internacional de los Adventistas Libres, mandaron carta que dijeron, si en algún momento cuando usted presente la carta, usted tiene que vacunarse obligatoriamente y no le queda más remedio, del Departamento de Salud de la Asociación Internacional mandaron un remedio poderoso para contrarrestar los efectos de la vacuna en caso que usted fuera obligado. O sea, en ningún momento la Iglesia Adventista Libre dejó a la deriva a sus miembros. Y eso es lo que hace un pastor, pelear por sus miembros hasta el final. Mandaron las cartas, todo el que quiera carta se las damos, pero aún si usted es obligado, aunque usted presente la carta, mire, este es el remedio, haga esto una hora antes de tomarse la vacuna, antes de vacunarse, y después que se vacune, vuelva a tomar este remedio, y este remedio va a contrarrestar todos los efectos malignos de la vacuna. Seguimos para ir terminando. Carta 83, mayo 22 de 1896, para que ustedes vean que lo que les acabo de decir, la misma mensajera del Señor lo confirma. Cómo los pastores manipulan a las iglesias. Pastores que son pagados, que pertenezcan a una
conferencia y trabajen para esa conferencia, ellos son manipulados, y como son manipulados por sus líderes, tienen que ir a la iglesia y manipular a sus miembros también, porque están al servicio de los intereses no de Dios. Tengan eso bien claro, están al servicio de los intereses de los que lo han empleado a ellos. Miren lo que dice la mensajera del Señor. El Señor está indignado, eso ya lo escribió en 1896 porque estaba pasando. Y sigue pasando. El Señor está indignado con los hombres que se disponen a controlar, ¿cómo? A sus semejantes, y desarrollan planes que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Condena. Los hombres en puestos de confianza han manifestado los mismos atributos de Satanás. Han estado haciendo esfuerzo para traer a los siervos de Dios bajo el control de los hombres. ¿Te das cuenta ahora por qué en el Nuevo Testamento la Iglesia Apostólica no tenía una organización jerárquica? Porque cuando tú tienes una organización jerárquica, es el hombre el que controla y no Dios. Es el hombre el que controla y ¿qué? Y no Dios. Por eso es que los apóstoles evitaron esas posiciones jerárquicas. Pedro es el presidente, el otro es el secretario ministerial de Jerusalén, el otro es el secretario ministerial de Samaria, Pablo va a ser el presidente de la asociación de Corintios, Bernabé va a ser el presidente de la asociación de Tesalónica. No. Ellos dijeron, todos somos iguales ante la vista de Dios. Aquí nadie va a gobernar a nadie. Aquí el que va a gobernar es Dios. Y vemos de que el Espíritu Santo fue el que dirigió a la iglesia. ¿Quién fue el que mandó a Felipe al desierto? El Espíritu Santo. ¿Quién fue el que mandó? El que le dijo a Cornelio, ve allá a casa de Simón, de un tal cierto Simón el curtidor, y manda a buscar a Pedro. Fue el Espíritu Santo. Pero después el Espíritu Santo le dijo a Pedro, hay hombres que te están ahí abajo esperando por ti, ve con ellos. ¿Quién fue el que le dijo a los profetas y apóstoles cuando vimos el tema de la ordenación de mujeres? Que le dijo, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo voy a hacer. ¿Quién fue el que lo dijo? ¿El presidente de la asociación de Jerusalén? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Porque cuando no hay jerarquía, es Dios el que dirige su iglesia. Sigue diciendo, para traer a los siervos de Dios bajo el control de los hombres. ¿Te das cuenta cuando hay jerarquía? Asociación, división, unión, asociación, visión, toda esa jerarquía, ¿qué es lo que pasa? Son los hombres los que controlan. Dice, han apoyado principios que jamás deberían haber visto la luz del día. Excluyen, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Cuando hay jerarquía, ¿qué es lo que excluyen? Al Espíritu Santo. ¿De dónde? De sus concilios. Y luego, bajo el poder y el nombre de quién. De la conferencia general. ¿Qué pasa? Inventan reglas para constreñir a los hombres a ser regidos bajo sus propias ideas. A ser regidos bajo sus propias ideas. Miren esta otra cita. Miren qué es lo que les va a pasar a los pastores. Primero escrito, página 281, párrafo 1. Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos, y los hijos a sus padres, los hermanos a sus hermanas, y las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oían gritos de ¿qué? Llanto y gritos como estos. Tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta terrible obra. La gente se volvía contra ¿quiénes? Contra sus ministros con acervo y odio, y los reconvenía diciendo, vosotros no nos advertisteis, nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir, y clamasteis paz, paz para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis acerca de esta obra. Eso no se parece a lo que está sucediendo en la iglesia cuando un miembro se predica profecías y lo tildan de alarmista, que eso no se debe predicar.
Y a los que nos precavían contra ella, los tildabais de fanáticos y malignos. No le dicen a las personas que predican profecía: ustedes son fanáticos, ustedes son alarmistas, ustedes son disidentes, ustedes son gambetistas, ustedes son por ahí para allá. Todo lo que se les ocurre así. Los que los amonestaban, que era lo que decían los ministros: no lo escuche, que eso es un fanático, ese es un alarmista, ese es un disidente, ese es un enemigo. Dice, y malignos que querían arruinarlos. Dice, pero vi que los ministros no se libraron de ¿qué? Sus sufrimientos, ¿cómo eran? 10 veces mayores que los de sus feligreses. Se dan cuenta por qué ahora Jeremías 25:34 dice: aullad, pastores, porque el tiempo de la matanza viene. Se dan cuenta porque el versículo 36 dice: voz del clamor de los pastores y aullido de los mayorales de rebaño, porque Jehová asoló, destruyó sus iglesias, o sea, sus majadas. Quiten la palabra majada y pongan iglesias. Y el versículo 37 dice: y las majadas quietas, o sea, las iglesias quietas que decían hay paz, serán taladas, destruidas por el furor de la ira de Dios. Aquí esta cita de la hermana White lo dice, que los feligreses van a reconvenir a sus ministros diciendo: tú nunca nos hablaste de estas cosas. Y a los que nos procuraban hablar, ustedes decían que eran fanáticos, y ahora por culpa de ustedes estamos perdidos. Se dan cuenta por qué la mensajera del Señor dice, se dan cuenta por qué ese texto que la gente decía, que la mensajera del Señor dice que iglesias enteras con sus pastores se perderán. ¿Y cómo va a ser el castigo de los pastores? 10 veces. Comentario bíblico adventista. Terminamos con esta última cita. Tomo 4, página 1178. Los miembros de iglesia que han visto la luz y han sido convencidos de su culpabilidad, pero que han confiado la salvación de sus almas, ¿a quién? Aprenderán en el día de Dios que ninguna otra alma puede pagar el rescate por sus transgresiones. Surgirá un terrible clamor: estoy perdido. ¿Y cómo? ¿Temporalmente perdido? Eternamente perdido. Habrá quienes sentirán que serían capaces de despedazar a los ministros que han enseñado falsedades y han condenado la verdad. ¿Qué querrán hacerlo en su furor, en su odio? ¿Qué van a querer hacer los feligreses? Despedazar a los ministros. ¿Por qué? Porque confiaron en el ministro. Por eso es que yo digo, mis queridos hermanos, cuidado con idolatrizar a los ministros. Cuidado con idealizar a los ministros, cuidado con ensalzar al ministro, porque si usted no está claro en la verdad, usted no sabe lo que el ministro está diciendo aquí. Y como siempre lo he dicho, si el ministro dice una herejía, usted puede confundir esa herejía creyendo que es la voz de Dios. Y en el día final va a haber la amarga desilusión, que cuando le digan al Señor: pero Señor, en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre no hicimos milagros, y en tu nombre no echamos fuera demonios, ¿qué les va a decir Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Pero Señor, yo fui adventista del séptimo día de 5ª generación, no te conozco. Porque tú eres un hacedor de maldad. ¿Y quién es el hacedor de maldad? Archienemigo de Dios, Satanás. Entonces esos cristianos, en el día final, la amarga desilusión que van a sufrir los ministros, los pastores junto con sus feligreses, fue que ellos, creyendo que estaban dirigidos por Dios, estaban dirigidos por Satanás. Porque acuérdense que dice que el poder, en Spiritual Gift, la cita que habíamos visto anteriormente, que el poder de Satanás para engañar hoy en día, ¿cómo es? 10 veces mucho mayor. Ha aumentado y aumentará hasta el día en que sea destruido.
Mis queridos hermanos, hoy Dios necesita pastores que no estén comprometidos con una organización. Hoy Dios necesita pastores que estén comprometidos con Él. Porque como habíamos visto en las citas anteriores, cuando usted acepta trabajar para una organización cristiana donde a usted le van a pagar, va a recibir un sueldo, donde usted va a recibir privilegios, hermanos, recuérdense que ya una vez que usted trabaja para esa organización, automáticamente usted tiene que poner sus manos para que le pongan los grilletes. Hasta ahí se acabó su libertad. Porque ahora usted va a hacer lo que diga esa persona que lo está contratando a usted. Más importante que serle leal a una organización es serle leal a Dios. Porque los que le fueron leal a la organización judía en los tiempos de Cristo perecieron, fueron destruidos en el año 70. Usted puede serle leal a una organización si la organización camina a la luz de la verdad y hace las cosas correctas. Pero una vez que esa organización se desvía de los propósitos de Dios, de los caminos de Dios y de la verdad, usted tiene que cortar todo vínculo con esa organización. Porque la organización a usted no lo va a salvar. Y ese es el chip que le han metido a muchos adventistas en la cabeza, como que la organización me va a salvar. No, Cristo es el que me va a salvar, no la organización. Porque en los días de Cristo la organización se perdió, fue destruida en el año 70. Pero los que escucharon la voz de Cristo, que no pertenecían a la organización, ni estaban registrados en los libros de Jerusalén, fueron los que se salvaron. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, que el Señor te guarde, es mi sincero deseo. Y permita a Dios de que nosotros podamos serle leal a Dios, cueste lo que cueste. Amén. Leal a Dios sobre todo, primeramente, no al hombre, no a mí, a Dios. Porque yo soy un simple mortal igual que ustedes, que cometo errores. Pero ustedes tienen que serle leal a Dios, no al pastor. A Dios primeramente. Amén. Y si su pastor es un hombre de Dios, es un hombre que camina con Dios, amén. Háganle caso, porque miren lo que dice Hebreos capítulo 13. Vamos a Hebreos capítulo 13. Miren lo que dice Hebreos capítulo 13. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y seguid el ejemplo de su fe, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Y también hay otro versículo, en el versículo 17, capítulo 13, versículo 17 dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es provechoso. Si su pastor es un gran hombre de Dios, que no es manipulable, y que es un hombre que camina a la luz de la palabra de Dios, un gran hombre de Dios, imiten su conducta. Pero para nosotros poder saber si el pastor es un hombre de Dios, la palabra de Dios te va a decir a ti, porque la palabra de Dios dice que por su fruto los conoceréis. Dime cuál es tu teología y te diré quién eres. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde en mi sincero deseo. Y todos puestos de pie, vamos a culminar cantando el himno final.